Aquí estamos abriendo el segundo bloque, como ya es habitual en Pacecar, recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy has venido con auto alemán, una coupé BMW del año 1968, ¿no? Hoy he venido nuevamente con un coche deportivo o pseudo deportivo, cuya historia muy rica o muy rara de BMW. Hace un rato Juan Carlos Bono desarrolló esa historia en la radio y es un coche que no creo haberlo visto, no recuerdo haberlo visto en las calles argentinas. Claro, porque habría que aclararle a la audiencia que si bien es un BMW, es un modelo no muy común. No es un modelo muy común. Hoy justamente se valoriza por la historia de este coche que fue hecho sobre la plataforma de otra fábrica y de otra marca de autos que en su momento, por aquellos años, BMW absorbe esa firma y empieza a crear sus coches. Pero vamos a ir a la parte mecánica porque esta parte ya, lo repito, la desarrolló muy bien Juan Carlos Bono en la radio. Este coche era 1580 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, el motor inclinado tipo Peugeot para que más o menos el televidente se ubique, inclinado hacia un costado 30 grados, era para bajar un poco la altura del capó, y tuvo varias cualidades que lo hacían que se destacara sobre el resto de los autos que en la década del 60 del siglo pasado estaban circulando por las calles del mundo. Poseía en su principio caja de cuarta, luego terminó teniendo caja de quinta. Se desarrolló con 2 motores. El que estamos viendo, la coupé que estamos viendo en este momento, era 1600, pero llegó a tener un motor un poco más desarrollado de 1700 centímetros cúbicos. Y para aquellos que pretendían un coche no más económico en el precio, sino que más económico en sus gastos, en su mantenimiento, también se fabricó con 1300 centímetros cúbicos. Un menor consumo y de esa manera... Sí, otro diseño de motor, y de 1300 hasta 1700 centímetros cúbicos fueron los motores de que existieron para este vehículo. No se fabricaron muchos. Es un vehículo raro porque justamente no se fabricó mucho. ¿Y por qué no se fabricó? Porque BMW confió en que esta coupé iba a tener mucha aceptación entre el público que pretendía o que favorecía con su compra al coche alemán. El coche alemán se vendía bien, pero no esta coupé. No sé si fue la historia de que este coche no estaba armado en las fábricas de BMW o diseñada su plataforma por BMW, pero el coche no tuvo la aceptación, principalmente en el mercado americano, que era al que apuntaba el BMW, no fue aceptado. Así que ahí, por los primeros años de la década del 70, fábrica lo descontinuó. O habrá sido también porque un auto, si bien un auto alemán, como vos decís, no fue armado directamente en la factoría principal de BMW, pero unas líneas italianas también tiene, ¿no? Es que lo diseñó, mirá cómo se van hilvanando las cosas, lo diseñó el mismo que hace pocos programas atrás nosotros hablamos de un Lancia, ¿sí? También coupé, también coche con tendencia deportiva. Lo diseñó Frua, que fue el mismo que diseñó, entre otros coches, a este BMW 1600 GT, y que diseñó en su momento al Lancia. El Lancia, que tiene el nombre del viento, que en este momento no me acuerdo, Mistral. El Lancia Mistral. Los 2 coches, las 2 carrocerías, sus 2 diseños, salieron de la pluma, claro, de dibujo del mismo tablero de Frua. O sea que el coche sí tiene una tendencia, digamos,
italiana, pero el origen de esta coupé fue porque Alemania, principalmente BMW, veía que el público estaba muy influenciado por los coches ingleses. Entonces, para abrir una brecha, para abrir una grieta en el mercado del coche inglés, aquellos usuarios que pretendían el coche inglés después de la Segunda Guerra Mundial, se importó mucho a Estados Unidos, crea una coupé para competir con ese mercado. Pero vuelvo, como vos bien dijiste, distaba mucho la línea inglesa del MG, del Riley, de todas esas, del Morgan, a esta coupé. Esta coupé era netamente, se veía desde lejos la influencia del diseño italiano. Y cosa curiosa que haya sido BMW con un diseño muy parecido a lo que se usaba en ese momento en Italia y que no haya tenido éxito, ¿no? No tuvo éxito inexplicablemente, no pude, buscando un poco, profundizando en la historia de cada vehículo para brindarle al televidente lo máximo que puedo de información, no pude saber por qué BMW descontinúa, no cumplió las expectativas, digamos, el cupo de fábrica, no los cumplió. Entonces, con una medida muy lógica, descontinuó la fabricación de este modelo. Luego lo suplanta por otro modelo, que ya con el tiempo vamos a presentarlo, que fue el que suplantó a esta coupé, pero ya no con estas líneas, sino volvió BMW a la línea tradicional del coche alemán y del BMW de aquellos años. Ya que hablamos de líneas, viene bien hablar en este momento entonces del habitáculo del auto, cómodo por ser una coupé, ¿no? Era cómodo, es cómodo, pero cuando tomamos la imagen del tablero, de la disposición, es un coche italiano. Sí, sí. Las butacas, es un coche italiano. Lo repito, la idea que fue de fábrica fue entrar principalmente en el mercado americano con un coche que no fuera la línea alemana. Tuvo algunas novedades, por así decirlo, ayornamientos, se dice ahora, en los años que estuvo vigente, que fueron pocos. Nació con caja de cuarta, luego terminó con caja de quinta, era con suspensión independiente adelante, eje rígido atrás, terminó con suspensión independiente en las 4 ruedas, había nacido con freno a disco en las ruedas delanteras, ruedas traseras a tambor, terminó con 4 frenos a discos en cada rueda, o sea, 4 frenos a disco, uno por rueda, potenciando un poquito el motor, no potenciándolo en darle más caballos de fuerza, al contrario, le quitaron potencia, pero lo hicieron a un motor más elástico, un motor más rendidor, un motor más elástico. Tenía 2 carburadores, luego fábrica en las últimas creaciones le pone un solo carburador, o sea, que aparentemente desde fábrica se trató de llevar al coche al nivel que posiblemente el público, el comprador, pedía de ese coche. Pero lo repito, no anduvo. Claro, y lo que evidentemente le ha ido pidiendo el público ha sido lo que vos comentabas, de los frenos, de la suspensión y demás, mayor confort y mayor seguridad, sin lugar a dudas. Posiblemente en aquellos años la seguridad no era prioritaria como hoy, no había el tráfico. Pero me refiero al menos de los frenos. Lógicamente, de la parte freno. Sí, sí. Era un coche veloz, estaba cerca de los 195 kilómetros por hora. Había que frenar. Declara fábrica 192 kilómetros por hora, había que frenarlo. El consumo era un poquito elevado para la cilindrada. En promedio, vamos a hablar ahora como promedio entre ciudad y ruta, estaba en los 12 litros cada 100 kilómetros. Hoy un 1600 está en la mitad de consumo, pero no, tenemos otra mecánica, la ayuda electrónica principalmente. Los motores más o menos siempre tienen pistones, cigüeñal, válvulas, todo. Hay una parte de la ayuda electrónica.
y también de la distribución. Bueno, no pecaba, como dicen los historiadores, no pecaba por económico, pero era un coche noble. Era un coche noble y a pesar de que era BMW, que era alemán, era todavía de los autos de la época que se manejaba un auto mecánico, no tan tecnológico como ahora. Nada. Uno sentía la caja, Todo, la dirección. El todo, ¿no? coche era la continuidad del ser humano. Claro. Necesitaba el coche la asistencia del ser humano. Hoy veo que el ser humano va a terminar, y no lo tomen a risa los que me escuchan este veredicto, va terminando siendo simplemente un pasajero, porque el coche ya está empezando a hacer todo, ya se estaciona solo. Claro. Se estaciona solo, si se cambia de carril a la mano contraria, lo avisa. Si un coche se detiene adelante, el coche se empieza a detener solo. O sea que vamos a ser, no en mi situación, por mi edad, pero vamos a ser los conductores del futuro, simplemente un pasajero del coche donde uno le indica dónde quiere ir y el coche lo va a llevar. Carlos, ¿qué tenemos para el próximo programa? Para el próximo programa vamos a tener un coche que acá en Argentina no se vio, y si se vio, entró por algún importador o algún usuario que lo haya traído, que fue en su momento un boom que en la Argentina no se vivió. El coche, la venta de ese coche acá en Argentina no se conoció. Bueno, el Fiat 124. El 124. Fiat totalmente común, totalmente normal, pero el 124 que se vio poco. Muy poco acá. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, Rubén. Como siempre vamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucha más información aquí en País Car.